Vamos a meditar en la palabra de Dios. Quiero que leamos la escritura, gloria al Señor, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y el verso, o a partir del verso número 14, que dice así: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a presentarnos delante de Él. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial en esta hora que hable a nuestro corazón, que hable a nuestra vida conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Señor Jesús, soberano Rey de la gloria, te exaltamos, glorificamos tu nombre, Cristo bendito. Estamos delante de ti, esperando, Señor, en tu bendición, en tus promesas, en tu palabra, oh Dios del cielo. Dame palabra para esta congregación que está necesitada. Hay muchas personas, Señor Jesús, escuchando a través de estos medios. Oh Cristo bendito, pero tú sabes darnos la gracia, la sabiduría, la inspiración y la revelación, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad nuestra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, tenemos entonces para esta hora un tema bien especial, bien importante, como es la doctrina de la unicidad, una de las doctrinas fundamentales de nuestra amada iglesia, la doctrina de la unicidad. Pero antes de mirar la doctrina de la unicidad, miremos un poco, hermano, qué es doctrina. Amén. ¿Qué es doctrina? Nosotros hablamos de doctrina siempre y nos gusta mucho escuchar doctrina, pero en sí, ¿qué es doctrina? La doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos definidos por un movimiento, sea religioso, ideológico, político, filosófico, social, científico, cultural, en fin, los diferentes grupos de personas, diferentes etnias, diferentes aglomeraciones, asambleas, en fin, iglesias. Cada uno de ellos tiene sus doctrinas, que es la base de lo que ellos creen, de lo que ellos están buscando, de lo que ellos están enseñando. Así que eso es una doctrina. En la palabra de Dios no solamente encontramos doctrinas. Debemos saber, hermanos, que una doctrina en la Biblia, para poder que sea doctrina, tiene que tener entonces todo un recorrido bíblico. Usted no puede coger un versículo y convertirlo en una doctrina, o tomar el concepto personal de alguien y convertirlo en una doctrina. Una doctrina tiene que estar basada en la escritura y tiene que tener un recorrido total de principio a fin. Por ejemplo, si fuéramos a hablar de la santidad, ustedes de Génesis, Apocalipsis, encuentran que la Biblia habla de santidad. Si hablamos, por ejemplo, de fe, usted encuentra en la Biblia que todo el tiempo está hablando de fe. Desde Génesis a Apocalipsis encontramos la fe, el arrepentimiento, el perdón de pecados, en fin, todas esas doctrinas. Pero como les decía hace un instante, en la Biblia no solamente encontramos doctrinas, sino que en la Biblia también hay fundamentos, hay principios, hay consejos, hay guías, hay mandamientos. En la Biblia encontramos estatutos, leyes, exhortaciones,
En la Biblia encontramos consuelo, encontramos edificación, también encontramos juicios, profecías, oraciones, poemas. En la Biblia encontramos historias, parábolas, analogías, ejemplos, enseñanzas, advertencias. Pero lo que mayormente encontramos en la Biblia es la verdad. Amén. La verdad. La verdad es lo que encierra todo el círculo bíblico, toda la esencia de la Biblia es la verdad. Quiere decir que nosotros no tenemos una verdad fuera de la palabra de Dios. La escritura bíblica para nosotros es toda la verdad. El Señor Jesucristo nos mandó a escudriñar las escrituras porque en ellas que conocemos la verdad, lo encontramos a Él. Ellas son las que dan testimonio del Señor Jesús. Amén. Porque en ellas encontramos la vida eterna, la palabra de Dios. Mire que muchas personas comenzaron a dejar al Señor. Se apartaron porque la palabra les daba fuerte. Y entonces el Señor, de una manera fuerte y enérgica, le dijo a los discípulos, ustedes que váyanse también si quieren irse, bien pueda, váyanse. Pero Pedro se llenó de valor y le dijo, Señor, ¿pero a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea que la escritura para nosotros, hermano, es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Amén. Es la que da testimonio de la salvación, es la que nos enseña cómo debemos vivir la vida para alcanzar, que valga la redundancia, la vida eterna. Amén. Y para entender y conocer el propósito de Dios y conocer a nuestro Dios. A Dios no se le estudia, a Dios se le conoce. Amén. Y nosotros le hemos conocido porque Él se ha dejado conocer de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Ahora, la Biblia habla de Dios, ¿cierto? Y hablando de Dios, habla de algunas cosas que están en Él, que forman parte de su esencia, que son las que hacen que Él sea Dios. Esas cosas las conocemos como los atributos de Dios. Amén. Y en la palabra de Dios encontramos dos clases de atributos, que son los atributos absolutos o atributos de poder. Están los atributos morales o los atributos de santidad. Esos atributos son los que lo hacen a Él Dios, porque según la Biblia, el Dios que nosotros tenemos es un Dios invisible, es un Dios indivisible, no se puede dividir. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dios no solamente existe, sino que está en todas partes. Amén. Él lo llena todo y Él lo puede todo. Amén. Y eso hace que Él sea omnipotente. Amén. Quiere decir que todo lo puede. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios es invisible. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Es decir, que no se puede tener acceso a la presencia de Dios en su gloria. Porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. O sea, Dios es tan resplandeciente. Cuando la Biblia habla de gloria, está hablando de luz. La Biblia habla de la gloria de las estrellas, la gloria del sol, la gloria de la luna. O sea, de la luz de las estrellas, la luz del sol, la luz de la luna. Dice que cada uno de ellos tiene su propia gloria, su propia luz. Pero Dios tiene una gloria, Dios tiene una luz que nadie la puede resistir, que nadie la puede ver. Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Amén. Fuera de eso, la inmensidad de Dios. Entonces Dios no tiene un cuerpo físico como el que nosotros tenemos. Y bien la Biblia habla de las manos de Dios, de los pies de Dios, de los ojos de Dios, los oídos de Dios, de su cabeza, de su boca. Lo está hablando es de una manera figurada. Amén. Simbólica. Pero Dios en su esencia, Dios es un espíritu. Dios no es un hombre, ni tiene forma humana. Que haya tomado forma humana para manifestarse a nosotros es otra cosa.
Pero Dios en su esencia, en su gloria, Él no tiene una forma humana. Tampoco podría yo decirle a usted que Dios tiene, qué forma tiene Dios, porque la Biblia no dice qué forma tiene Dios. Solamente sabemos que Él es una luz gloriosa, que lo llena todo, que habita la eternidad, que habita el universo. Cuando dice que habita la eternidad, quiere decir que la eternidad está dentro de Él, el universo está dentro de Él. Él va más allá de la eternidad, va más allá del espacio del universo, porque Él lo llena todo. Entonces, estos atributos de Dios lo hacen diferente a los seres creados, porque todo ser que existe es creado. El único ser que no es creado, a Dios no lo creó nadie, y Él ha existido antes, podríamos decir, de los días de la eternidad. Malaquías habla de las salidas de Dios, que son desde antes de los días de la eternidad. Dios no tiene un principio, Dios no tiene un fin. Si bien la Biblia hablando de Dios dice que Él es el principio, que Él es el alfa y la omega. Sabe que en los tiempos del Señor Jesús, en los tiempos del apóstol Pablo y en los tiempos de Juan, que fue el que escribió esto en el libro de Apocalipsis, Él es el alfa y la omega. Alfa y omega son dos letras, la primera y la última letra del alfabeto griego, porque Alejandro Magno le dejó por herencia al mundo de entonces un lenguaje, un idioma que fue el idioma griego. El idioma se extendió por todos los imperios a través de la historia. Mire que muchas de las palabras que nosotros hablamos y pronunciamos tienen raíces griegas. El alfabeto griego empieza con la letra alfa y termina con la letra omega. Pero la letra alfa no está indicando que sea la primera letra. No, lo que está indicando es que realmente antes de ella no hay nada. Y la omega no está indicando que es la última, sino que está indicando que después de ella ya no hay nada. Entonces, cuando la Biblia dice que el Señor es el alfa y la omega, no está queriendo decir que Él es el primero o que fue el primero que crearon. No, está queriendo decir que antes de Él no fue nada. Cuando dice omega, está queriendo decir que después de Él tampoco fue nada. Entonces, estos atributos hacen a Dios un ser diferente, pero sobre todo conocemos y entendemos, sabemos que Dios es amor. Dios es el autor del amor. Un ser infinito de amor, absoluto de absoluto. Dios es bondable, es maravilloso. Amén. Entonces, dentro de los atributos de poder, los atributos de Dios, encontramos que Él es autoexistente, es un destino de un ser para Él, omnipotente, incontrolable, de un conocimiento perfecto, de un poder perfecto, que es infalible, que no se equivoca, tiene un sapiencia, que lo sabe todo, es soberano, no puede hacer lo que quiere, no puede darle unas limitaciones a nadie, Él puede hacer lo que quiera, porque Él es el dueño de todas las cosas, Él creó todas las cosas. Él dice que el principio creó Dios, los cielos y la tierra, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los de la vida. Entonces, todo ya está. Dios no tiene que darle cuentas a nadie, no tiene que rendirle cuentas a nadie, no tiene que pedirle para nadie, no tiene que pedirle permiso a nadie. Él es soberano. Bendito el mundo, decimos las cosas que es soberano de los reyes de la tierra, está en gobierno sobre los reyes de la tierra, porque Él es el que sabe. Es insondable. La Biblia dice,
entenderá el Espíritu de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. Amén. Y el profeta, el salmista, hablando del amor de Dios, dice, grande es, no lo puedo comprender. Y la profundidad de la sabiduría y el conocimiento del Hijo de Dios, insondables. ¿Quién va a entender la mente de Dios? Lo único que nosotros conocemos de Dios es lo que Él nos ha permitido. Nosotros no podemos tomar a Dios, bajarlo, meterlo en un microscopio, partirlo en pedacitos y tratar de explicar. A Dios no se le puede hacer eso. A Dios no se le puede explicar. A Dios solamente se puede conocer. Y conocemos de Dios lo que Él nos ha. Entonces el ser humano se da mil vueltas y mil vueltas en la cabeza tratando de definir el comportamiento de Dios, el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, una cantidad de cosas. El ser humano nunca va a alcanzar a comprender eso porque nuestra mente es una mente finita, pero la mente de Dios es infinita. Pues ahí hay que porque es más alto que el pensamiento, el camino es más que el pensamiento. En nombre del Señor Jesús, Dios es respetable. Solamente entendemos de Él lo que es nos permite entender. Dios es invisible. A Dios no se le puede ver. Ni nadie le ha visto jamás. Ni siquiera los ángeles del cielo pueden ver a Dios. Usted lee, por ejemplo, el capítulo 8 del profeta Isaías, dice que los serafines están volando alrededor del Señor. Cada uno tiene su alas, con dos cubren su rostro, con dos cubren su pies y con las otras dos alas vuelan. Porque no lo pueden ver. A Dios no lo de un ángel, ve a Dios. Ahí mismo queda desintegrado. Sería como que acercarse al sol. Y una vez queda desintegrado. Imagínense, nadie puede ver a Dios de que entiendo. Lo que nosotros hemos visto de Dios, lo que los hombres han visto de Dios, han sido unas manifestaciones que se conocen como teofanía. Una teofanía es una manifestación de Dios que se ve y que se oye. Por ejemplo, Moisés allá en el desierto, cuando la zarza estaba ardiendo, entonces Dios se dejó ver y se dejó escuchar de Moisés. ¿Pero qué vio Moisés? Una zarza ardiendo. Y de esa zarza salía una voz. A eso se le conoce como una teofanía. Dito el nombre del Señor Jesús. Y así sucesivamente. Abraham vio al Señor Jesús manifestado en carne cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero eso fue una teofanía también. Entonces nadie ha visto a Dios en su eterna gloria, porque no podría. Mira los ángeles. Mire, ¿por qué el apóstol Pablo dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles? Porque los ángeles, la primera vez que vieron a Dios, lo vieron allá en un pesebre, manifestado en carne, como un niño envuelto en pañales, indefenso, en los brazos de una mujer. Los ángeles, el día que Jesús nació, el día que Dios se hizo carne allá en Belén, entonces los ángeles estaban abismados. Los ángeles bajaban del cielo y volvían y subían, y bajaban y subían, y estaban abismados, y decían, pero ¿cómo es posible que el Dios nuestro se haya manifestado de esta manera a los hombres? ¿Cómo ha amado Dios a los hombres que ha venido a esta tierra en forma humana? Y ellos parece que no le daban crédito a lo que estaban viendo. Y entonces ellos decían, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres, porque ellos estaban impactados viendo a su creador ahí. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso Pablo dice, de los ángeles. Ya, hermano, el día que el Señor Jesús en el monte de las Olivas estaba con sus discípulos y se fue al cielo, y ellos se quedaron ahí mirando, y se quedaron ahí mirando como el Señor se iba al cielo. Mientras el Señor iba subiendo, en el cielo había una fiesta. En el cielo estaban gritando los ángeles
y diciendo, abríos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y entonces algunos ángeles que no lo vieron manifestado en carne, porque no todos bajaron, comenzaron a preguntar, ¿quién es este Rey de Gloria? Y los que sí lo vieron comenzaron a gritar, Jehová, el Rey de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Abríos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Claro, el Señor Jesucristo iba ascendiendo majestuoso en victoria. El Cordero vencedor iba entrando nuevamente al cielo. Gloria al Señor Jesús. Y tenía que rendírsele honor, tributo, alabanza y adoración. Todos los ángeles allá, pero ¿quién es ese que viene? Y los que lo alcanzaron a ver acá en la tierra, ese es Jehová. El Rey de la Gloria, Jehová, el Rey de los ejércitos. Dicen, Él es el Rey de la Gloria. ¿Y quién iba subiendo? Jesucristo. Y los ángeles lo reconocieron como el Rey de la Gloria. Bendito el nombre del Señor Jesús. Nuestro Dios es un Dios. Nuestro Dios es un Dios santo. La Biblia dice, así como Él es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. No solamente santo, Él es santísimo. Gloria al Señor Jesús. Él es santísimo. Forma parte de su identidad. Miramos los atributos morales o atributos de santidad. Entonces, Él es santo. Él es la verdad. Él es la justicia. Él es el amor. Él es la gracia. Él es la fidelidad. Él es la bondad. Él es la gloria al nombre. Entonces, hermanos, para nosotros entender la unicidad, debemos saber y debemos comprender que respecto de esta doctrina hay tres doctrinas en la Biblia que la definen. Una de ellas es la doctrina de la unicidad, la segunda es la doctrina de la humanidad, la tercera es la doctrina de la unicidad. ¿Qué es la doctrina de la unicidad? La doctrina de la unicidad es la que dice Dios. No hablemos de nombre, no hablemos de sus manifestaciones, no hablemos del Hijo, no hablemos del Padre, no hablemos del Espíritu Santo. Vamos a hablar primero de la unidad, solamente Dios. David, oye Israel, Jehová vuestro, Jehová uno. Y hermano, el pueblo hebreo salió de Egipto. Más 400 años estados en Egipto. Y ellos de Dios, ¿qué sabían? Ellos de Dios no sabían mucho, porque ellos eran esclavos, muchos de ellos tantas que creían en Dios. Intentaban ellos decían nosotros aquí, Dios de verdad existe, Dios es una buena porque ellos lo están, nosotros somos hijos de Abraham, de Isaac, somos hijos de Jacob, porque estamos aquí en el nombre de Dios. Y entonces cuando Dios sacó al pueblo hebreo, cuando Dios llamó a Moisés, y en medio de las Dios le dijo a Moisés que le iba a encomendar una labor, que le iba a encomendar un trabajo, que era sacar a su pueblo de la esclavitud. Y Moisés le preguntó, pero entonces yo qué le voy a decir al pueblo que quién es usted, que cuál es su nombre, porque es que el nombre de Dios no lo había conocido antes nadie. El nombre de Dios nadie lo sabía. Y fuera de eso, ellos habían vivido más de 400 años en esclavitud, la mayoría de ellos seguramente en incredulidad o decepcionado de Dios o de los dioses, y en Egipto habían escuchado hablar de los dioses egipcios, ¿cierto? Habían escuchado hablar de otros dioses, de Ra, de Tabú, de Nimrod, de Semiramis, habían escuchado seguro de los terafines,
diosesitos que habían en esa época, los dioses egipcios. Los egipcios adoraban los gatos, los cocodrilos, y como los egipcios adoraban al río Nilo, y adoraban las cosechas, y adoraban el sol y la luna. Por eso es que las plagas que llegaron sobre Egipto atacaron a los dioses egipcios. Los dioses egipcios fueron atacados directamente por las plagas que envió el Señor para Dios demostrarle a los egipcios que Él era más poderoso que los dioses de ellos. Pero finalmente los hebreos habían escuchado hablar de todo eso. Entonces, cuando los hebreos salieron de Egipto, cuando les llegó los mandamientos y cuando les llegó la ley, lo primero que Dios comenzó a decirle a ellos era que Él era uno, que no había muchos dioses, que los dioses egipcios eran falsos, que los dioses de las demás naciones eran falsas. Y Dios le advirtió al pueblo de Israel: no se contaminen con ellos, no se mezclen con ellos, no se casen con las mujeres de allá, no se casen con los hombres de allá. Ustedes guárdense como el pueblo mío, como el pueblo escogido. Y sepan y entiendas, Israel debe saber que Jehová el Señor, Jehová uno es, que ellos no iban a adorar a varios dioses, no. Que ellos tenían que ser monoteístas, que ellos tenían que creer en un solo Dios, no en varios dioses, no en 2, ni 3, ni 100, ni 1000, ni millones, como tienen los budistas. No, que su Dios era uno solo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y Dios le habló también a Isaías, y también le mostró al profeta Isaías que Él era uno, que Él era el Redentor, que Él era el Salvador. Hermano, vea, puedo citarle todos los versículos que usted quiera que hablen de que Dios es uno. Amén. De que Dios es uno solo. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿crees que Dios es uno? Me naces. Los demonios también creen y tiemblan. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, si vamos a hablar de unicidad, tenemos que mostrar por la palabra de Dios, usted que es predicador, usted que enseña doctrina, usted que es evangelista, enséñele a la gente que la Biblia habla de un solo Dios. No les hable todavía del nombre de Dios, no les hable del bautismo todavía, no les hable del Padre, no les hable del Hijo, no solamente muéstrenles por la Biblia, que la Biblia muestra y enseña que Dios es uno solo. Eso es unicidad. Y Dios es uno solo. A veces las personas no nos comprenden a nosotros, tratamos de hablarles porque revolvemos esas tres doctrinas. Ahora, la Biblia entonces nos habla de la doctrina de la humanidad. ¿Qué es la doctrina de la humanidad? Es la doctrina que nos enseña a nosotros que Dios se manifestó en carne, que Dios se hizo hombre, no que Dios mandó a otra persona, no que Dios engendró un hijo y lo parió en el cielo y enseguida lo mandó a través de la Virgen María, o que el principio de los días del Señor Jesús fueron a través del nacimiento que tuvo por María. Entonces, en ese caso, María sería antes que el Señor. No, la doctrina de la humanidad nos enseña a nosotros que Dios se manifestó en carne. El apóstol Juan en el capítulo 1 y el verso número 1, que son unos versos extremadamente conocidos, inicia su discurso o su evangelio diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Está hablando desde el principio de la creación, no del principio de Dios, porque Dios no tiene principio. Amén. Sino que hubo un momento en que la voz de Dios comenzó a escucharse, y para poder que la voz de Dios se escuchara, entonces tenía que haber alguien que la oyera. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y creó las huestes espirituales, las huestes celestiales, creó la tierra,
todo lo que hay en la tierra, creó al hombre. Entonces, toda la creación de Dios, la creación visible, la creación, lo único que conocían de Dios era su voz. Lo único que conocían era la voz de Dios. Cuando la Biblia habla del verbo, está hablando de la palabra. Amén. Verbo indica acción o movimiento, ¿cierto? En nuestro lenguaje, en nuestro idioma castellano, sabemos que un verbo son todas las palabras que terminan en ar, oír, ¿cierto? Comer, hablar, cantar, bailar, saltar, jugar, respirar, ver. Todo lo que termina en ar, oír, es un verbo. Entonces, cuando Juan dice que en el principio era el verbo, está hablando de la palabra. Está diciendo que lo primero que se conoció de Dios fue su voz, porque Dios comenzó a comunicarse con su creación a través de su voz, o a través de su palabra. Dios creó los ángeles, creó a Lucero, creó todas las huestes espirituales, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, principados, potestades, dominios. Todo lo que Dios creó comenzó a comunicarse con ellos a través de ¿qué? A través de la palabra. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo comenzó a comunicarse con él? A través de la palabra. Amén. Todo lo que Dios creó, lo creó a través de ¿qué? A través de la palabra. La carta a los hebreos que creemos por haber sido constituidos sobre la palabra de Dios. De modo que todo lo creó Dios con su palabra. Se comunicó con toda su creación a través de la palabra. Lo primero que para comunicarse con la creación fue a través de la palabra. Eso era el verbo. Y el verbo era con Dios. O sea, la palabra estaba con Dios. Luego dice, el verbo era Dios. Claro. Luego dice que aquel verbo se hizo lo que se hizo carne, lo que se humanó con la palabra de Dios, la esencia de Dios se humanó, se metió en un tabernáculo de carne. ¿Para qué? Para salvarnos, para hacer una obra. El apóstol Pablo le dijo que Dios escogió Dios no había creado todavía el mundo cuando ya nos había escogido a nosotros. Porque Dios sabía que el ser humano, que su creación iba a pecar. Aunque Dios sabía que el mundo iba a pecar y que los seres creados iban a pecar. Eso no lo dejó para crear, porque Él es creador, Él es un creador innato. Él dijo, yo lo voy a crear, pero se van a amar más a sí mismos. Pero en medio de todos ellos van a haber muchos que me van a amar más a mí, amarse a sí mismos. Y Dios creó a Lucero, y creó a los ángeles. ¿Y qué hizo Lucero? Lucero se enamoró de sí mismo. Y miró hacia el trono de Dios. Y dijo, yo voy a subir al trono de Dios, voy a ser semejante al Altísimo. Porque él se enamoró de sí mismo. Yo sabía que los seres iban a pecar y que se iban a amar a sí mismos, pero la condición para crearlos fue el libre albedrío. Dios a su creación le dio libre albedrío porque Dios quería una creación que lo adorara y que lo amara voluntariamente, no que lo amaran obligados. Dios no creó androides, Dios no creó robots, autómatas, no, Dios creó seres libres, seres pensantes, tanto los ángeles como los seres espirituales como el hombre. Somos seres pensantes, somos seres con libre albedrío. Entonces Dios nos creó a todos para que lo amáramos. Para gloria mía los he creado, los primeros, a todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado. Esta es la creación que lo amara. Una creación que lo adorara, pero voluntariamente. Pero al darle libre albedrío, sabía que se iban a amar. Se iban a amar más
iban a amar más a mí. Sin embargo, Dios para el nombre del Señor Jesús. Entonces dice la Biblia que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios antes de crear al mundo había establecido el plan de salvación y para poder salvarnos a nosotros tenía que ser a través de la muerte. Porque Él mismo había establecido para su creación la paga del pecado es la muerte. Eso lo estableció Dios desde el principio, desde antes de crear. Y luego de que creó a todas sus, la redundancia, a todas sus criaturas, les dijo, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero el que me siga vivirá eternamente. En el nombre del Señor. Y la única manera de salvarnos a nosotros y que nosotros nos muriéramos y poder satisfacer el precio o la paga del pecado nuestro era muriendo, y Dios no puede morir. Uno a veces escucha en los púlpitos o en los altares a la gente predicando diciendo, Dios murió en la cruz del Calvario. Dios no muere, hermano. Dios no se puede morir porque Dios es la vida. Dios es la vida. Dios no se puede morir. Lo que murió en la cruz del Calvario fue su manifestación en carne. Dios se hizo hombre porque estando en la condición de hombre podía morir y podía satisfacer el precio del pecado y darnos a nosotros la vida eterna sin que nosotros nos perdiéramos. Obvio que nosotros también tenemos que morir. También hemos muerto al pecado. Y antes de morir al pecado estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora hemos muerto para el mundo y hemos nacido de nuevo. ¿Y en qué está simbolizada esa muerte y esa sepultura? Pues en el bautismo en agua. Amén. Gloria al Señor, el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Entonces Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego dice el verso 14, aquel verbo se hizo carne. Es decir, que la esencia de Dios se hizo carne. Dice, y habitó entre nosotros. Claro, Juan lo vio, habitó con ellos. Y dice, y vimos su gloria. ¿En qué momento vieron ellos la gloria? Hermano, el Señor fue a un monte con Pedro, con Jacobo y con Juan. En ese monte se transfiguró. Sus vestidos se volvieron gloriosos y resplandecientes. Y aparecieron a un lado suyo Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas. Y escucharon una voz que decía, este es tomado en el cual tengo complacencia, a él oí. Es decir, que el periodo de la ley, el periodo de los profetas estaba terminando y que ahora Dios nos va a hablar a nosotros a través de Jesús. Juan dice, vimos su gloria. Gloria como del único Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces la doctrina de la Trinidad dice que Dios es la doctrina de la humanidad nos enseña que Dios, el único Dios verdadero, se hizo hombre. Gloria al Señor Jesús. Se hizo hombre y habitó en nosotros. Ahora, la doctrina de la divinidad es la doctrina que enseña que Jesucristo es Dios. Mire que separamos las tres doctrinas. Le va a ir a hablar una persona, de esa persona que va a comprender mejor, ¿cierto? Que va a entender un poco mejor. Entonces, ahora por fin vamos a llegar a la doctrina de la divinidad. La doctrina de la divinidad es la doctrina que nos enseña que Jesucristo es Dios. Y usted encuentra, hermano, versículos en cantidad. No necesito ponerme a citarle versículos que digan que Jesucristo es Dios y la vida eterna. El mismo Jesucristo le dijo a los discípulos, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, feliz. El que me ha visto a mí ha visto a Padre. ¿Cómo podéis vosotros decir vuestras palabras? Señor Jesús dijo lo único del Padre. El Padre y yo unos. Amén.
Gloria a Dios. Pablo a los romanos les dijo de quienes son los patriarcas, de los cuales se trata de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ahora, el apóstol Pablo le dice a los colosenses que en Jesucristo habita corporalmente, o sea, el cuerpo de Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. Pablo está queriendo decir con eso que Dios majestuoso y glorioso está condensado en el cuerpo de Cristo. Y por eso es que Cristo, hermano, caminó sobre el mar. Por eso es que Cristo resucitaba a los muertos. Por eso es que Cristo perdonaba pecados. Hermano, cuando María estaba en embarazo, José, que todavía no era el esposo de ella, que estaba desposado, que apenas era el novio, José se dio cuenta que María estaba en embarazo. Y entonces él, para que no la apedrearan, porque él dijo, no, es que yo no he estado con ella, ese niño no es mío. María cometió un pecado, María fue y cometió fornicación, quién sabe con quién, y ahora se va a casar conmigo, pero yo no quiero que la maten, yo no quiero que la apedreen. Entonces José la iba a dejar, fue ahí calladito, le iba a dar. Entonces esa noche un ángel del cielo que apareció en visión, le dijo, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que engendrado hay en ella es del Espíritu Santo, es de Dios. Y dice, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él perdonará los pecados del pueblo. Hermano, vean, los judíos saben que el único que perdona pecados es Dios. Nadie más puede perdonar pecados. Y no solamente los judíos, usted y yo lo sabemos. A nosotros una persona nos perdona una ofensa. Pero el pecado lo perdona es Dios. Y el ángel le dijo a José que ese niño que iba a nacer iba a perdonar los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque ese niño que iba a nacer es Dios. Es Dios manifestado en carne. Porque Dios entró en ese cuerpo de carne y hueso y de sangre, entró en ese cuerpo para poder perdonar nuestros pecados, para salvarnos, para morir en lugar nuestro. Bendito el nombre del Señor Jesús, para morir en lugar nuestro. Ahora, dice el libro de Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cierto? Quiere decir que la Biblia está hablando de un niño que al mismo tiempo es el Padre. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. El mismo versículo que lo llama niño, lo llama Padre. Y el mismo versículo que lo llama hijo, lo llama Dios. O sea, era un niño, pero era Dios. Era un hijo, pero era un padre. Amén. Es decir, que él se convirtió en niño sin dejar de ser Dios. Y se convirtió en un hijo sin dejar de ser el padre. ¿Por qué la Biblia lo llama el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre? Mire, hermano, usted lee el Evangelio según San Mateo. Mateo se refiere a Jesús como el Rey. Mateo siempre se refiere a Jesús como el Rey, ¿cierto? Como el Rey heredero de David. Ya que el Señor siempre, la gente lo buscaba y le gritaba y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que llamaban a Jesús, hijo de David, lo estaban reconociendo como el rey heredero del trono de David. Porque Dios le puso al rey David, que sobre su trono no iba a faltar un rey no iba a tomar.
Entonces Mateo muestra a Jesús. Usted lee, Marcos se refiere a Jesús como un siervo, como aquel que a servir y no a ser. Marcos se refiere a como Lucas se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre, porque Lucas habla de la humanidad del Señor. Como hombre, cómo vivió Jesús, como hombre que hizo, cómo nació, y por eso es que Lucas relata de una manera más amplia el nacimiento de Jesús, de una manera más detallada, y detalla algo de su infancia, y habla de sus hermanos, y habla de sus hermanas. Lucas se refiere a la humanidad de Jesús, y Lucas dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas se refiere al Señor Jesús en su parte humana. ¿Por qué? Porque Jesús nació de mujer, porque nació de un ser humano. Por eso Lucas se refiere a él como el Hijo del Hombre, pero sigue siendo Dios. Ahora, Juan, si usted lee el Evangelio de San Juan, Juan se refiere al Señor como el Hijo de Dios. Juan resalta más la divinidad del Señor que su humanidad, porque el Señor fue hombre perfecto, pero también fue verdadero Dios, o es verdadero Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces Juan resalta más la divinidad del Señor y se refiere a él como el Hijo de Dios. ¿Por qué se refiere a él como el Hijo de Dios? Como el Hijo que Dios nos dio. Quiere decir que Dios nos dio un hijo a nosotros, no que él haya parido un hijo, sino que Dios nos dio un hijo a nosotros. Y entonces dice Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es anunciado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, cuando Juan habla del Hijo de Dios, se refiere al Hijo que Dios nos había prometido y que por fin nos lo dio y que viene de la divinidad. Amén. Y Pablo resalta nuevamente eso y vuelvo y digo el texto, gloria al Señor, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora, hablando de Jesús como siervo, que Marcos se refiere a él como siervo, gloria al Señor, entonces Dios en el capítulo 43 de Isaías y en el verso número 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. No fue formado Dios antes de mí y después de mí lo será formado. Entonces Dios está diciendo, yo escogí un siervo y ese siervo se lo di a ustedes, pero ustedes deben saber, entender y comprender que ese siervo que yo les di soy yo mismo. Soy yo mismo. Mire que la Biblia habla de los asimismos del Señor. Se lee la carta a los filipenses, gloria a Dios, y Pablo dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y mire lo que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Fue y sufrió muerte. Dice que se hizo obediente a sí mismo. A sí mismo tomó forma de siervo. A sí mismo entregó su vida. Y cuando el Señor Jesús oraba, ¿a quién oraba? Oraba a sí mismo. Cuando el Señor Jesús invocaba el nombre del Padre, ¿a quién invocaba? Se invocaba a sí mismo. La Biblia habla de los a sí mismo del Señor. Entonces, dice a sí mismo, se humilló a sí mismo, se hizo obediente a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho
semejante a los hombres, y fue y sufrió muerte, y muerte de cruz. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, si usted aprende, hermano, los atributos de Dios, los atributos de poder, los atributos de santidad, y luego comienza a estudiar lo que es solo unicidad, de que Dios es uno. Y luego de eso comienzas a estudiar la humanidad de Dios, que Dios se hizo hombre, que la Biblia dice que el que niega que Jesucristo vino en carne sea anatema, dice la palabra. Y dice la Biblia que el Señor es el Espíritu. Amén. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y verdad. Pero el Señor es Espíritu. Gloria a Dios, porque Él también se hizo Espíritu. Gloria a Dios. Y luego entender la doctrina de la divinidad, que es que Jesucristo es Dios. Entonces vamos a poder entender de una manera más amplia y de una manera más especial lo que es esta maravillosa esencia de lo que en realidad es nuestro Dios, y que su nombre es Jesús de Nazaret. Dios les bendiga.